Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana agradecemos a Dios la bendición, la oportunidad de poder volver a saludarnos a través de este programa. Agradecemos al Señor también la oportunidad que nos concede de poder compartir su palabra una vez más. Queremos saludar a todos los hermanos que viernes tras viernes nos siguen. Y pues queremos en esta hora pues invitarles a que vayamos a nuestras Biblias para iniciar la predicación de esta mañana. La porción bíblica se encuentra en la carta a los Romanos, su capítulo número 1, su versículo número 18. El tema de esta mañana es eh, la ira de Dios. Ese es el tema de esta mañana y el texto lo encontramos en Romanos capítulo número 1, su versículo número 18. Habíamos estado estudiando anteriormente las falsas profecías. El primer tema respecto a este asunto que dimos fue origen de las falsas profecías o fuente de las falsas profecías, la fuente de las falsas profecías. El segundo tema que explicamos acerca de las falsas profecías fue las consecuencias de las falsas profecías. Y el tercer tema, cómo identificar las falsas profecías. Y pues en esta ocasión el tema es un tema sencillo, me parece, un tema breve, sencillo o breve, porque a lo mejor nuestro conocimiento no es demasiado, de manera que lo vamos a ver de manera muy superficial, quizás de una manera muy breve. Queremos entonces hablar acerca de la ira de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 1 versículo número 18 dice la Sagrada Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oremos al Señor en esta mañana. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana por la bendición, la oportunidad que nos concedes de estar una vez más en este lugar para poder predicar, Señor, tu palabra. Pedimos de tu gracia, de tu ayuda, de tu bendición, de tu dirección en este momento. Que tu palabra sea de bendición para los hermanos que han de escuchar, Señor, el mensaje. Que sea de edificación para tu pueblo, para tu iglesia. Fortalece nuestras vidas. Alienta nuestros corazones, Señor. Fortalece y edifica la vida de la iglesia en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Fortalece y sustenta, Señor, a tu pueblo, a toda tu iglesia, a tus siervos. Te damos gracias, oh Dios eterno, por la bendición de poder aún, Señor, considerar tu palabra, Señor, a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias. Amén y amén. En esta mañana entonces, hermanos, queremos hablar acerca de este tema y quisiera empezar diciendo que tal vez este tema no sea un tema popular entre nosotros, los que predicamos la palabra de Dios. Me parece que no sea un tema común en nuestros púlpitos hablar acerca de la ira de Dios. Respecto a esto, respecto a que no es un tema muy popular en nuestros púlpitos o en las iglesias de hoy, un escritor, Farquhar observa
lo siguiente. Él dice, la costumbre moderna en toda la iglesia cristiana es la de restarle importancia a este tema, al tema de la ira de Dios. En su opinión, la razón fundamental de la renuencia de hablar sobre este tema pareciera ser una inquietante sospecha de que el concepto de la ira de Dios es de una u otra forma algo indigno de Dios. Él observa que muy probablemente la razón por la que la ira de Dios no sea un tema común en nuestros púlpitos, en su opinión, es porque hay muchos que consideran que el tema de la ira de Dios puede llegar a ser algo indigno de Dios. Pudiera ser también porque pues la ira de Dios, un tema como el de la ira de Dios, no sea un tema que provoque los aplausos de la iglesia o de la gente. Bueno, sin embargo, un estudio esmerado de la Biblia, de la palabra de Dios, indica que los escritores bíblicos no sentían inhibición alguna al abordar este tema. Es decir, la palabra de Dios habla acerca de la ira de Dios y, y nosotros no debiéramos de sentir inhibición alguna al encarar el tema, al hablar acerca de este tema como es la ira de Dios. Claro que desde un púlpito es más fácil hablar acerca del amor de Dios, hablar acerca de las promesas de Dios, hablar acerca de algún otro tema, pero no lo es tanto hablar acerca de la ira de Dios. Sin embargo, es necesario hacerlo porque, porque la palabra de Dios habla acerca de ello. Y el no hacerlo quizás nos restaría la bendición de tener un conocimiento completo acerca del carácter de nuestro Dios. El abordar acerca de la ira de Dios, de su enojo, nos ayuda también a entender la justicia y la santidad de nuestro Dios, porque la ira es parte de la santidad de Dios, como lo estaremos explicando en breves momentos. La palabra ira puede definirse como enojo e indignación intensa y profunda. La ira se puede definir como enojo, como indignación intensa, como indignación profunda. Al mismo tiempo, la palabra ira la podemos definir como desagrado profundo, antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados, de la injusticia, de la bajeza, de la rebeldía o del pecado. Así que la ira es un desagrado profundo, es un desagrado marcado, es un desagrado intenso a causa de daños ocasionados por la injusticia, por la rebeldía o por el pecado. La ira de Dios, a decir de algunos escritores, es la expresión de Dios, de la adversión contra lo que es malo y de su desagrado. La ira de Dios es el rechazo hacia todo lo que es pecado. La ira de Dios es el rechazo de Dios hacia la maldad del hombre. Así que, hermanos, en esta mañana pues queremos entonces hablar acerca de tres cosas respecto a la ira de Dios. En primer lugar, queremos hablar acerca de las características de la ira de nuestro Dios. Y lo primero que queremos decir respecto a las características de la ira de Dios es que la ira de Dios
no es una explosión incontrolada e impredecible de enojo. Volvemos a repetir. La ira de Dios no es una explosión incontrolada e impredecible de enojo. El hombre, cuando se aira, lo hace muchas veces, la mayoría de ellas, de forma incontrolada. Es probable que la gente que no conoce a Dios y aún los que conocemos a Dios, cuando nos airamos, cuando nos enojamos profundamente, muchas personas, tanto que conocen a Dios, pero sobre todo los que no conocen a Dios, pues al airarse, al sentir un enojo profundo por algo que les molesta, pues normalmente lo hacen de una manera incontrolada e impredecible. Es una explosión incontrolada e impredecible de enojo. Y se manifiesta tirando cosas. Rompen objetos. Se es capaz de lastimar con golpe o con palabras por el enojo que sentimos, un enojo incontrolado. Casi siempre, después de que existe un enojo intenso y que lo manifestamos a través de estas acciones, tirando cosas, rompiendo objetos, gritando, tal vez hiriendo a alguna persona con palabras, o incluso físicamente, esto llega a ser una explosión incontrolada de enojo. Y de allí nosotros observamos a esposos maltratando o golpeando o abusando físicamente de sus esposas, o observamos a padres abusando físicamente de los hijos por una explosión incontrolada de enojo y que ha llegado a ser motivo hasta de que niños sufran secuelas irremediables o consecuencias irremediables en su físico o en su integridad física. Esto es lo que sucede con el ser humano. Porque la ira en el ser humano es eso, es una explosión incontrolada de enojo. Y después de que sucede esto, casi siempre hay un remordimiento de tales actos. Esto sucede como evidencia de que nuestro enojo ha sido eso, incontrolado. No hemos podido controlar nuestro enojo. Ahora, la ira de Dios, en primer lugar, no es una explosión incontrolada e impredecible de enojo. En Dios no es así. En nuestro Dios no es algo que pueda compararse con lo que el ser humano hace. En Dios no es así. Podemos decir que nuestro Dios tiene siempre un absoluto control de sí, tiene un control absoluto de su poder, tiene un control absoluto de sus actos. Dios tiene un control absoluto de sus acciones. De tal manera que lo primero que podemos decir respecto a las características de la ira de Dios es que no pudiéramos nosotros pensar o no debemos nosotros de pensar que la ira de Dios es una explosión incontrolada de enojo. Por el contrario, nuestro Dios siempre tiene control de su poder. Nuestro Dios tiene siempre el control de sus actos. Nuestro Dios tiene control de sus acciones. De manera que la ira de Dios de ninguna manera es una explosión incontrolada e impredecible de enojo, sino que nuestro Dios siempre tiene absoluto control de sí, de su poder. Nada sale del control de nuestro Dios. En el ser humano sí.
En nosotros sí sucede, en nosotros sí pasa. Perdemos el control, decimos cosas en el enojo, en la molestia, de las que después muchas veces nos arrepentimos. Pero esto es evidencia de que el ser humano no tiene control absoluto de su enojo. Pero queremos ser muy enfáticos en esto, en nuestro Dios no es así. Él siempre tendrá el control absoluto de su poder, de sus actos, de sus acciones. Lo segundo que queremos decir es que la ira de Dios no es resultado del odio. La ira de Dios no es el resultado del odio. Otro escritor, Bloech, define la ira de Dios. Escuche cómo define este escritor la ira de Dios. Este escritor cristiano Bloech define la ira de Dios como el otro lado de su amor y de su voluntad santa. El otro lado de su amor y de su voluntad santa. Es probable que en nosotros la ira o el enojo incontrolado muchas veces sea motivado por nuestras emociones. Muchas veces la ira es motivado por el egoísmo. Muchas veces la ira en el ser humano sea motivado incluso por el odio y por el pecado. Una persona que llega alcoholizada a su casa y observa que probablemente los hijos están jugando, están pues probablemente alzando la voz por el juego y la persona alcoholizada quiere dormir y empieza a golpear a sus hijos, podemos nosotros decir sin temor a equivocarnos, con toda seguridad, que si una persona hace eso, empieza a golpear a sus hijos, empieza a golpear a su esposa, porque llega alcoholizado, esa ira, ese enojo, no es motivado por el amor, ni motivado por la justicia, ni motivado por la santidad, sino que ese enojo, esa ira, es motivada por el pecado, por la maldad, por el egoísmo de esta persona que puede actuar en determinado momento de esta forma. Sí, por ejemplo, un padre de familia espera que su hijo saque 10 de calificación y su hijo saca 8 o saca 9 y el padre se molesta y empieza a golpearlo físicamente, podemos decir que ese enojo no es motivado por la justicia ni por el amor, sino que probablemente ese enojo es motivado por situaciones egoístas, personales, por frustraciones que el padre está proyectando en su hijo. De tal manera que muchas veces la ira, el enojo en el ser humano no es motivado por el amor o por la santidad. Pero en nuestro Dios, la ira es motivada por la voluntad santa. Es motivado por su amor. Es el otro lado del amor de Dios y de la voluntad santa. Su ira no es motivada por el odio, sino por su amor y por su santidad. Simplemente es una manifestación del rechazo hacia el pecado. Dios jamás se enojaría o se molestaría por algo que es santo. Dios jamás encendería su ira en contra de lo que es bueno.
Romanos capítulo número 1, versículo número 18, nuestro texto base, el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto es lo que motiva la ira de Dios: la impiedad y la injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia de los hombres. Esto es lo que motiva la ira de Dios. De manera que lo segundo que hemos dicho respecto a características de la ira de Dios es que no es motivada por el odio, sino por el contrario, su ira es motivada por su santidad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, es motivada por su voluntad santa. Es motivado por su santidad y por su amor a la justicia y a lo que es santo. Lo segundo que queremos mencionar respecto a la ira de Dios es que quisiéramos citar algunos ejemplos de la ira de nuestro Dios. Y queremos mencionar que, en primer lugar, muchas veces la ira de Dios puede ser motivada a través de nuestra desobediencia a nuestro Dios. La ira de Dios puede ser motivada también por la maldad multiplicada. Y quisiera llevarles en este punto de la predicación, o en este momento de la predicación, al libro de Génesis capítulo número 19, una porción bíblica, un relato bíblico histórico conocido por demás por todos nosotros, por todos los que estudiamos la palabra de Dios, por todos los que tenemos conocimiento del Evangelio. Génesis capítulo número 19, su versículo número 24 y versículo número 25. Dice la Sagrada Escritura, y en esto vemos la manifestación de la ira de Dios sobre la tierra, sobre una parte específica de la tierra, sobre personas específicas. Dice la Sagrada Escritura: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En esta porción bíblica que usted conoce de sobra, en esta porción bíblica se nos da a conocer la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Bueno, la palabra del Señor menciona que Dios tomó la determinación de destruir estas dos ciudades a causa del pecado y la maldad que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Yo no sé si usted ha escuchado el término sodomía. El término sodomía precisamente proviene de este lugar, de este evento bíblico, de este evento histórico bíblico de Sodoma. Porque según la Sagrada Escritura, estos hombres llegaron a cometer actos tan viles como acostumbrar a abusar de hombres que pasaban por esta ciudad. Los mismos hombres abusaban de hombres que pasaban por esta ciudad. El pecado era demasiado. La maldad se había multiplicado en estos dos lugares. Y por supuesto que esto provocó la ira de Dios. Predicamos desde el púlpito que nuestro Dios es amor. Y es verdad, nuestro Dios es amor. Algunos escritores mencionan que el amor es una definición de la esencia de Dios. El teólogo Juan así lo define.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se trata de una definición de la naturaleza de Dios. Sin embargo, la Sagrada Escritura también nos revela a través de estos eventos bíblicos que también Dios manifiesta su ira en contra del pecado y de la maldad. Dios tomó la determinación de destruir estas dos ciudades con todos los moradores que allí habitaban a causa del pecado y de la maldad. Él manifiesta su ira en contra del pecado, en contra de la maldad del hombre. Tenemos otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5, sus versículos del 1 al versículo número 5. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 5, sus versículos del 1 al versículo número 5. Dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esta porción bíblica es por demás interesante de estudiar y en el que no pudiéramos sacar las conclusiones correctas con un estudio superficial. Se trata de un precedente de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Se trata de que los primeros creyentes, los primeros cristianos entendieran que el Espíritu Santo no solamente sería una persona o una fuerza activa como algunas sectas mencionan, sino que el Espíritu Santo es una persona que se indigna, una persona que observa nuestros actos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina con poder, con determinación, con decisión para actuar y para obrar en medio de su iglesia y para conservar también la santidad en medio de sus hijos. Sin embargo, también observamos la ira de Dios en la tercera persona de la Trinidad Divina. A Dios le molestó que este hombre quisiera engañarle, engañando a los apóstoles y engañando a la iglesia. De manera que la ira de Dios se manifiesta en la vida de este creyente en específico, quitándole la vida. La ira de Dios es una realidad en la palabra de Dios. La ira de Dios es una realidad en las Sagradas Escrituras. Y hemos mencionado en otros espacios y en otros momentos de que quién sabe si lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, quién sabe si no es Dios mismo que envió esta situación. Y si no, por lo menos lo está permitiendo porque recuerda que Él tiene el gobierno y el control sobre todas las cosas. Y si bien es cierto que muchas cosas en el mundo suceden que no son su voluntad, como por ejemplo las violaciones de los niños, los asesinatos, los secuestros, los hurtos, no son la voluntad de Dios. Sin embargo, Él sigue siendo soberano. Y Él permite muchas cosas porque el hombre tiene que hacerse responsable de sus actos y de sus decisiones.
Y no estamos diciendo que Dios haya enviado esta epidemia, pero por lo menos sí lo está permitiendo. Y si lo está haciendo es por una razón. De alguna forma la ira de Dios se tiene que manifestar en esta tierra. Hermano, hermana, no piense usted que podemos jugar con Dios. De una o de otra manera, si no aceptamos su amor y si no estamos sometidos a su voluntad y a la obediencia de su palabra, un día enfrentaremos su ira. Recuerde lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La ira de Dios es una realidad en las sagradas escrituras. Y además, usted debe de tener en cuenta que la ira de Dios se manifestará sobre este mundo de manera más específica en lo que usted y yo conocemos como la gran tribulación. Hemos estudiado ya acerca de este tema y uno de los nombres que los escritores bíblicos le dan a este evento profético es Día de la Ira de Dios. Día de la Ira de Dios. Nuestro Señor Jesucristo llamó a este evento como la ira consumada. De tal forma que la ira de Dios es una realidad bíblica, de la que usted y yo debiéramos estar conscientes para saber que a Dios no podemos burlarle. Como dice la palabra del Señor, como dice las Sagradas Escrituras, que no debemos errar, pues Dios no puede ser burlado. De tal manera que hemos mencionado dos ejemplos bíblicos respecto a la ira de Dios. Dios tomó la determinación de destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios tomó la determinación de quitarle la vida a esta persona, manifestando así su ira. Y de la misma forma, la Sagrada Escritura menciona que este cielo y esta tierra están reservados para el fuego. La Biblia enseña claramente que vendrá el día de la ira de Dios sobre este mundo, sobre esta humanidad. La ira de Dios es una realidad. El disgusto de Dios se manifiesta en las Sagradas Escrituras en contra del pecado y la maldad. Y usted y yo debemos de ser conscientes de que nuestros actos muchas veces pueden provocar la ira de Dios y debiéramos de tener cuidado. La palabra del Señor dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuidémonos de no provocar la ira o el enojo de Dios con nuestros actos. Andemos en temor delante de Dios. Busquemos el temor del Señor. Aprendamos a vivir en temor a Dios. Mencionábamos hace un par de días que la gente hoy en día está exigiendo que las escuelas se abran, que los templos sean reabiertos, que los centros comerciales funcionen con normalidad. Pero quizás Dios está permitiendo esto para llamar nuestra atención y para que examinemos nuestra vida, para que nos preguntemos si quizá no hemos estado caminando de una manera equivocada o viviendo nuestra vida cristiana de una manera equivocada. Debiéramos preguntarnos por qué Dios nos está llamando la atención de esta forma. Y tal vez debiéramos hacer
o poner nuestra mirada en lo que dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 6, en el versículo número 16, un texto también muy familiar. Dice la Sagrada Escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Tal vez sea una llamada de atención. Y lo que Dios está permitiendo en estos eventos que estamos viviendo es para llamar nuestra atención, para que usted y yo nos detengamos y preguntemos por las sendas antiguas. Tal vez Dios no quiera que volvamos a la normalidad. Tal vez lo que Dios desea es que cambiemos la normalidad en la que estábamos viviendo. Tal vez no sea la voluntad de Dios que usted y yo volvamos a la normalidad, es decir, la forma en la que estábamos viviendo. La manera en la que usted y yo nos estábamos conduciendo delante de Dios, sino que reflexionemos y que hagamos lo que nos dice la palabra de Dios, que atendamos a lo que dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. De manera, hermanos, que hemos mencionado algunos ejemplos bíblicos de la ira de Dios. Lo tercero, hermanos, que queremos mencionar, y con esto estamos concluyendo este tema muy breve, muy sencillo, y no digo que sea breve o sencillo por la naturaleza del tema en sí, sino más bien por la poca capacidad o conocimiento de un servidor. Pero en esta ocasión, pues, que hemos querido considerar este tema de manera muy breve. En tercer lugar, propósitos o fines de la ira de Dios. El primer propósito de la ira de Dios es mantener el orden en el universo. El universo ha sido creado con un orden que debe ser preservado. Y la ira de Dios se ejecuta con el fin de mantener ese orden. A veces, hermanos, parece que el mundo es una anarquía, que el mundo hace lo que bien le parece y que no hay quien detenga al ser humano. Hay secuestros, hay robos, hay delincuencia, hay corrupción, hay injusticia, y pareciera que no hay nadie que pueda poner un orden sobre este mundo. No es nuestro tema, pero también en ello actúa la soberanía de Dios, permitiendo que las cosas vayan según lo escrito. Usted ha de recordar que en los evangelios muchas veces la frase para que la escritura se cumpliese respecto a los eventos que iban sucediendo en el ministerio del Señor es una frase repetitiva. Usted puede observar en el Evangelio según Mateo, en el Evangelio según Lucas, según Juan o según Marcos, en cualquiera de los 4 evangelios, que la frase "y para que la escritura se cumpliese" se repite una y otra vez. Esto es, que ninguno de los eventos que sucedieron en el ministerio del Señor, en cada uno de los acontecimientos, los planes de Dios se iban cumpliendo. Aunque parecía que todo estaba fuera de control, cuando arrestaron al Señor, cuando los discípulos salieron huyendo, cuando el Señor fue juzgado y llevado a la cruz del Calvario y pareciera que todo se salía de control, en realidad era todo lo contrario. Todo estaba bajo el control de Dios y la soberanía de Dios, los planes de Dios se iban cumpliendo estrictamente, paso a paso, sin faltar nada.
En el mundo sucede lo mismo. En nuestros días sucede lo mismo. Cuando parece que todo está fuera de control, es lo contrario. Las cosas están sucediendo y se van cumpliendo paso a paso conforme está escrito. Está todo bajo el control de Dios. De manera que la ira de Dios es precisamente para ello, para mantener el orden que debe ser preservado. El orden, por supuesto, impuesto por Dios, establecido por nuestro Dios. Lo segundo que queremos decir respecto a la ira de Dios es que la ira de Dios tiene el propósito de ejercer justicia, manifestar y hacer notar la justicia de Dios para que se cumpla lo correcto. La ira de Dios tiene el propósito, en primer lugar, de mantener el orden creado. Y lo segundo que queremos mencionar es que la ira de Dios tiene el propósito de ejercer su justicia, manifestar y hacer notar la justicia de Dios para que procedamos conforme a lo correcto. Esto es lo que la palabra del Señor enseña respecto a la ira de nuestro Dios. Decíamos al principio de esta predicación que me parece que no es un tema muy popular. Los estudiosos aseguran que la costumbre de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana moderna, es la de evitar este tema. Pero los escritores sagrados no sintieron inhibición alguna al encarar este tema. De manera que en esta ocasión hemos querido de manera muy breve hablar acerca de la ira de Dios. Es el otro lado de su amor, es parte de su voluntad santa, es parte de su carácter. La palabra del Señor dice que la ira de Dios se ha manifestado en las Sagradas Escrituras en diferentes momentos. En la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La ira de Dios se ha manifestado en la destrucción de los hombres en el tiempo de Noé a través del diluvio. Pablo a los romanos, escribiendo a los romanos, enseña y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si usted, hermano, tiene la oportunidad de estudiar los versículos que siguen, menciona que la ira de Dios también se manifiesta entregando a los hombres a sus propios deseos. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es eso? ¿O cómo es que la ira de Dios se manifiesta entregando a los hombres a sus propios deseos? ¿No es esto un premio? Definitivamente no. No es algo que le beneficie al ser humano nada más alejado que de la verdad que eso. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y menciona allí toda clase de pecado que los hombres cometen. En el versículo número 24 y 25 habla acerca de el homosexualismo, el lesbianismo. Y esto, hermanos, también es parte de la ira de Dios. Que Dios entregue al ser humano, a causa de su desobediencia,
a causa de no tomar en cuenta a Dios. Que Dios entregue al ser humano a sus propios deseos, me parece que es el peor escenario para el hombre. Pienso que no hay forma tan evidente de que Dios está airado con un ser humano, con una persona, que entregarlo a sus propios deseos. Que Dios nos guarde y que no permita entregarnos a nosotros, a nuestros propios deseos, porque eso sería nuestro fin. De manera que el apóstol Pablo, de una manera muy importante, de una forma muy interesante, menciona que la ira de Dios se revela desde el cielo, entregando a los hombres a sus propios deseos. De manera que en las Sagradas Escrituras encontramos ejemplos de la ira de Dios. Y lo tercero que hemos dicho es que la ira de Dios tiene el propósito de mantener el orden y de ejercer justicia en la tierra. Hermano, hermana, que este sencillo y breve tema nos aliente y nos anime a usted y a mí a conducirnos en el temor del Señor. Tal vez todo esto que está sucediendo tenga el propósito de llamar nuestra atención. Y tal vez a través de toda esta circunstancia podamos escuchar una vez más la voz de Dios diciéndonos: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos al Señor, hermanos, en esta mañana, y que el Señor fortalezca y envíe su palabra obrando para bienestar de nuestra vida espiritual y nos ayude a dar un paso adelante en nuestra vida cristiana. Oremos al Señor y damos gracias a Dios. Bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados, por ofenderte, por faltarte, por fallarte, Señor. Perdónanos. Y te pedimos que nos ayudes a conducirnos en el temor de tu palabra. Danos fuerzas, danos aliento, Señor, fortaleza para seguir adelante, para continuar, para no desmayar. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nuestras almas. Fortalece la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Aliéntanos, Señor. Danos fuerzas para continuar, para seguir, para no desmayar. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor, que siempre nos guía y nos dirige hacia la santidad, hacia el temor, Señor, hacia lo que es bueno, hacia lo que es benéfico para nuestra vida espiritual. Señor, tu palabra siempre nos lleva también a glorificar y a honrar tu santo y bendito nombre. Te damos gracias en esta hora de la mañana. Bendice, Señor, a tu iglesia y a los hermanos que nos han seguido, Señor, en esta ocasión a través de esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pues sí, hermanos, damos gracias a Dios en esta ocasión por la bendición que el Señor pues nos ha permitido de poder dirigirnos a ustedes en esta ocasión. Se nos pide, hermanos, que oremos por Brandon y por Jade Medrano para que Dios los libre de las garras del enemigo. Así que, hermanos, pues estaremos orando en este momento por Brandon y por Jade Medrano y por cada una de las peticiones, de las necesidades que se hayan expuesto en este programa. Pues vamos, hermanos, a orar por cada una de estas necesidades. Oremos al Señor y así estaremos enviando algunos saludos y pues estaremos concluyendo con este programa. Oremos, hermanos, por
por Brandon y Jade Medrano. Oremos al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos delante de ti esta necesidad que nuestros hermanos han enviado, Señor, en esta ocasión. Señor, tú eres quien eliges a aquellos que han de ser salvos. Tú llamas, Señor, al arrepentimiento. Y solamente, Señor, por tu obra, por la obra de regeneración de tu Espíritu Santo, es que el hombre puede venir al conocimiento de tu palabra y puede experimentar la salvación. Tú eres el que puedes obrar en la vida del hombre, transformar el corazón, cambiar, Señor, las vidas. Tú eres el que puedes, Señor, libertar a aquellos que están cautivos y quitar las vendas de aquellos que se encuentran cegados por el enemigo. Te pedimos por la vida de estas dos personas, por Brandon y por Jade, que tengas misericordia de ellos, que los libertes, que tengas, Señor, misericordia de sus vidas, que los salves para la gloria de tu nombre. Tú tienes poder, Señor, para obrar, para transformar, para cambiar, para salvar. Revienta, Señor, las cadenas que atan la vida de estas personas. Sálvales para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos en esta preciosa hora de la mañana y te damos gracias confiando en que tú vas a orar. Te pedimos por cada una de las necesidades que haya en el corazón, en las vidas de aquellos que nos siguen, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Señor, salva, transforma, cambia, sana a los enfermos, suple toda necesidad, Señor. Obra en la vida de tus hijos para bienestar y para gloria y para honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta preciosa hora y te damos gracias. Amén. Hermanos, queremos enviar saludos desde este espacio. Saludamos a nuestra hermana Ismeraí Belén, que Dios la bendiga. Le enviamos un saludo. Nuestra hermana María Tila Morales, enviamos un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Villahermosa. Un saludo para su esposo, nuestro hermano Pedro, para sus hijos. Saludos para toda la familia, ¿verdad? Pérez Morales, Dios les bendiga. También, hermanos, nuestro hermano Tomás, le enviamos un saludo, Dios le bendiga. Nuestro hermano Antonio Guzmán Cordero, pastor, ¿verdad?, de la iglesia Esmirna, allá en Villahermosa, pastor de zona, también pastor de la zona sur, allá en el estado de Tabasco. Hermano Antonio, un saludo, un fuerte abrazo a distancia, Dios le bendiga. Saludo para su esposa, para la iglesia allá en la ciudad también de Villahermosa. También nos sigue nuestra hermana Chabeli Valdés. Le enviamos un saludo a nuestra hermana, Dios la bendiga. Nuestra hermana Adri Contreras, Dios le bendiga, un saludo para usted. Nuestro hermano Julio Lisandro, Dios le bendiga, hermano. Nuestro hermano Felipe López Guzmán, pastor de zona también, allá en la iglesia Maranata en Acapulco, Guerrero. Hermano Felipe, Dios le bendiga, un saludo para usted, un fuerte abrazo a distancia para su esposa, nuestra hermana Berenice, Dios la bendiga. Le enviamos un afectuoso saludo, un fuerte abrazo hasta allá, hasta el estado de Guerrero, allá en Acapulco. Pues Dios le bendiga, hermano Felipe. Nos da mucho gusto poder saludarle, aunque sea a través de este medio. También, hermanos, un saludo para la iglesia Esmirna. Un saludo para nuestro hermano Lot Juárez Gómez, ministro, también siervo del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Lot, que el Señor le siga respaldando también en su ministerio, en su pastorado. Hermano Lot, Dios le bendiga, un saludo para usted. Esperemos, ¿verdad?, que pronto podamos saludarnos. También nuestra hermana Ceci López, hermana, Dios le bendiga. Le enviamos un saludo hasta allá. Entiendo que a la ciudad de Coatzacoalcos, Dios le bendiga. Enviamos un saludo desde este lugar. Nuestra hermana Leti Emer en Nueva York, le enviamos un saludo a nuestra hermana allá hasta la ciudad de Nueva York, seguros de que el Señor está allá con usted,
que Él es el que nos guarda donde quiera que nos encontremos. Hermana, pues Dios la bendiga, que el Señor, ¿verdad?, sea con usted, con su familia, y nos ayude a ser fieles a Dios hasta el día en que Él tome la determinación de venir por su pueblo, por su iglesia. Nuestro hermano Gustavo, enviamos un saludo, Dios le bendiga. Nuestro hermano Gustavo Chávez, nuestra hermana Eunice Hernández, Dios les bendiga. Un saludo para mi esposa que siempre nos sigue en el programa. Nuestra hermana Erika Barrera, Dios le bendiga. Nuestro hermano Samuel Carranza, igual Dios le bendiga. Nuestra hermana Petra Ortiz, hermana Petra, Dios le bendiga. Un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Cancún. Hermana Petra, que el Señor, ¿verdad?, le bendiga allá donde está usted. Le enviamos un afectuoso saludo y nos da gusto poder saludarla a través de este medio. Esperemos que pronto podamos también saludarnos personalmente. Un saludo a nuestra hermana Petra Ortiz, nuestra hermana Patricia Robles. Hermana Patricia, Dios la bendiga, que el Señor le fortalezca, también le guarde allá, allá donde usted, ¿verdad?, está en Tustin, California. Dios bendiga, hermana Patricia Robles. Seguros de que el Señor también está con usted allá, guardándole, ayudándole en sus problemas, en sus situaciones, y pues esperemos que también pronto podamos saludarnos en persona. Así que un saludo hasta allá, hasta California, a nuestra hermana Patricia Robles, que siempre, ¿verdad?, pues la vemos que está pendiente de el programa. Dios bendiga a nuestra hermana Verónica Gil, nuestra hermana Emily Medrano, nuestro hermano Bertino Vega, Dios le bendiga, nuestra hermana Marce Flores, nuestra hermana Abby Cano, nuestro hermano Israel Hernández. También, hermanos, pues enviamos un saludo a Yair Barrientos allá en Acapulco. Yair, Dios te bendiga, un saludo a distancia, esperemos que pronto podamos saludarnos con la ayuda del Señor. Así que un saludo a nuestro hermano Yair allá en Acapulco. También, hermanos, un saludo a nuestro hermano Oscar Pérez. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Le enviamos un saludo allá a la ciudad de Villahermosa, a usted, a su esposa, a nuestra hermana Gabriela, a su muchacha, a nuestra hermana Elizabeth. También nuestro hermano Moisés Anselmo, Dios le bendiga, le enviamos un saludo. Y, hermanos, de manera, ¿verdad?, muy especial a nuestro hermano Adalberto Olivares Poblano, Dios le bendiga. Si en este momento, ¿verdad?, está viendo el programa, pues le enviamos un afectuoso saludo. Hemos pues estado llevando en nuestras oraciones tanto a nuestro pastor general como a cada uno de los hermanos que están sirviendo al Señor, es decir, sus hijos, tanto nuestro hermano Héctor como nuestro hermano Pablo, como nuestro hermano Paco, como nuestro hermano Israel, como nuestro hermano Ezequiel, y por supuesto nuestro hermano Adalberto. Que el Señor siga respaldando su ministerio, ayudándole, ¿verdad?, en el pastorado que el Señor le ha dado. Pues enviamos un saludo, y es una bendición, ¿verdad?, el que el hermano pues pueda también pues escuchar este programa. Un saludo a nuestro hermano Adalberto Olivares Poblano. Dios le bendiga, bendiga a su esposa, a su familia, a su matrimonio, su hogar. Y también, hermanos, enviamos saludo a nuestro hermano Moisés Anselmo. Un saludo, hermano, Dios le bendiga. Hermanos, pues Dios bendiga a todos los que han seguido esta transmisión, y sigamos orando al Señor, sigamos pidiendo a Dios por cada uno, ¿verdad?, de los que pues estamos trabajando en la obra de Dios. Nuestra hermana Carmen Jiménez, le enviamos un saludo. Y también, hermanos, al hermano Johnny Pérez Beltrán, pastor en la iglesia Maranata allá en la ciudad también de Villahermosa. Hermano Johnny, Dios le bendiga. Para los que no conocen, ¿verdad?, en la ciudad de Villahermosa hay varias iglesias. Está la iglesia Montesión, donde está pastoreando el hermano José del Carmen Arias, a quien enviamos un saludo desde este espacio. Está la iglesia Maranata, donde pastorea nuestro hermano Johnny Pérez. Le enviamos un saludo a él, a su esposa, a nuestra hermana Daisy, a toda su familia, a la iglesia Maranata allí
En la ciudad de Villahermosa está la iglesia Esmirna, que nos enviaba hace un momento saludos a través de nuestro hermano Antonio Guzmán, que es el pastor allí. Está la iglesia Estrella de Belén, donde ahora pastorea nuestro hermano Domingo Aguilar Olán, a quien enviamos un saludo desde este espacio también. Está la iglesia Nueva Jerusalén, está la iglesia Rosa de Sarón a cargo de nuestro hermano, entiendo, creo yo todavía, a cargo de nuestro hermano Eliseo Cornelio. Está la iglesia Emanuel a cargo de nuestro hermano allí en Indeco. Pues enviamos un saludo a todas las iglesias en Villahermosa, enviamos un saludo, hermanos, a todos los ministros, siervos de Dios, que amablemente, ¿verdad?, siguen esta transmisión. Pues hermanos, que el Señor nos ayude, sigamos orando a Dios para que, es verdad, pues pronto podamos regresar a los templos. Decíamos en la predicación que tal vez el Señor quiera llamar nuestra atención y desee que no volvamos a la normalidad, sino que volvamos, como dice la Biblia, a las sendas antiguas, que nos paremos en los caminos, que miremos, que preguntemos cuál sea la senda antigua, que andemos en él y hallaremos, dice Jeremías 6:16, descanso para nuestras almas. Que el Señor nos ayude pues a reflexionar en lo que el Señor está permitiendo y podamos, hermanos, prestar atención a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este programa, por un programa más. Te damos gracias por tus siervos, tus hijos que nos han seguido este programa y por cada uno de los hermanos, las hermanas que han seguido el programa. Te pedimos, Señor, nos ayudes para poder enmendar nuestros caminos, poder, Señor, reconocer si te hemos estado fallando. Ayúdanos, Señor, perdónanos en los errores que hemos cometido, en nuestros pecados. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestras faltas. Guarda a tu pueblo, perfecciona a tu iglesia, Señor, para que podamos ser dignos de irnos contigo el día que tú tomes la determinación de volver por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, que tu palabra prospere, fructifique en el corazón de cada uno de los que han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias te damos, Señor. En tus manos está la vida de nuestro pastor general y de todos tus siervos en la República Mexicana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues hermanos, pues Dios les bendiga y nuevamente enviamos un saludo a tanto al campo a cargo de nuestro hermano Felipe como al campo a cargo de nuestro hermano Antonio Guzmán. Siempre recordamos con cariño las iglesias que pertenecen a la zona sur, allá en el estado de Tabasco. Un saludo, hermanos, para todos. Dios les bendiga y si el Señor no viene antes o no permite otra cosa, nos estaremos saludando pronto. Dios les bendiga.